Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy estamos lunes 23 de agosto. Yo me encuentro muy feliz y muy motivado el día de hoy porque hoy tenemos una clase realmente muy importante a la cual me incluyo. Voy a poner muchísima atención porque estoy seguro de que el tema que hoy vamos a desarrollar junto con esta gran profesional en el área de salud va a ser del beneficio y del interés de todos y cada uno de ustedes. ¿Cuál es el favor que les pedimos desde ya? Que pues tomemos sus celulares, que yo sé que tienen ahí cerquita, y enviemos los mensajes respectivos a los grupos en donde tenemos a todos los miembros de nuestros equipos para poder invitarlos a que se unan a esta clase maravillosa que tenemos el día de hoy. Así que ya saben, en estos 2 minutos siguientes vamos a darle ese espacio a ustedes para que puedan invitar y recordarles a todos los de sus equipos que se puedan unir a esta clase maravillosa, porque la clase de hoy realmente es necesaria de poner atención, es imperdible, porque es un tema que afortunadamente hemos conseguido una persona que nos venga a ofrecer esos conocimientos para que nos hable de un tema que muy pocas veces hablamos, pero que hoy hemos encontrado el espacio, y no solo el espacio, sino también el expositor que nos venga a nutrir de esa información y ese conocimiento que a muchos de nosotros nos va a hacer falta. Así que vamos a ver si van invitando a sus compañeros de equipo para que se unan. Mientras tanto, voy a ver en el chat. Dice muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ahí está el mensaje de la doctora Alejandra Rodríguez, quien ya está con nosotros. Dice Andrea Solís, hola desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Gracias por unirse a nosotros desde Guayaquil, Ecuador, que deben ser ya cerca de las 6, 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros y estoy seguro que hay muchísima gente ya conectada de Costa Rica, por supuesto, de Guatemala y de algunos otros países como México, incluso que nos acompañan mucho en nuestras clases. Gracias a todos y cada uno de ustedes por tomarse este espacio para venir a nutrirse de educación y poder conocer muchísimo más de cómo, dónde y cuándo podemos utilizar nuestros grandiosos productos, los productos de Oterra. Recordarles rápidamente, porque no quiero quitarles mucho tiempo, porque hoy el tema se las trae, es muy importante y es una clase a la cual debemos darle el espacio necesario para que sea bien explicada y para que todos podamos entenderla de lo mejor. Nada más les recuerdo que el día 27, o sea, el día viernes, vamos a tener una clase que es déficit de atención. Recuerdan, la íbamos a ofrecer en julio, pero por un motivo de que nuestra amiga expositora tuvo un problema de salud, tuvimos que reprogramarla. Bueno, muchos la han pedido, muchos me han escrito para ver cuándo la hacemos y la fecha es el 27 de agosto. Vamos a ofrecer esa clase de déficit de atención y aceites esenciales. Nos va a acompañar una psicóloga, ella es educadora y aparte de eso es una líder del mercado de Guatemala que con mucho gusto está pues ahí muy interesada en que llegue el día viernes para poder ofrecer esta clase. Así que dicho lo anterior, vamos ahora sí, vamos a pasar a lo que realmente es importante el día de hoy. Hoy tenemos una clase, como les decía al principio, una clase que yo siento que es realmente importante, es maravillosa y espero que todos los que están acá pongan muchísima atención y puedan utilizarla con todas esas personas y puedan compartirla con todas esas personas de sus equipos que por una u otra razón no se pueden unir. La idea es que la mayoría de las personas se nos puedan unir, pero sabemos que hay actividades paralelas a Oterra, está la familia, el trabajo, los hijos, la pareja, bueno, muchas cosas que a veces nos impiden poder conectarnos y poder disfrutar de estas clases tan lindas como las que traemos el día de hoy. Sin más, para mí es un placer, ya la tuvimos hace unos días con Juventud con Estilo de Vida de Oterra. Hoy la tenemos de manera exclusiva a una gran profesional, a una gran doctora con muchísimo conocimiento de los productos de Oterra. Obviamente, siendo profesional de la salud, pues hoy nos va a ofrecer muchísimo, pero muchísimo conocimiento que se le agradece y a quien enviamos un fuerte abrazo de agradecimiento. Un abrazo virtual, doctora. Muchas Gracias por estar gracias. con nosotros. Muchas gracias, Jorge. De verdad que estos espacios definitivamente nos ayudan a que todos crezcamos. Hay una Así es. frase lindísima que a mí me encanta que dice, cuando uno enseña, dos aprenden. Em,
Siempre cualquier expositor bajo cualquier tema que nos quiera enseñar en el proceso de preparar su ponencia va a aprender cosas nuevas y por supuesto que yo he aprendido un montón de esta exposición que les traigo hoy, esta información que espero realmente que sea de mucha utilidad, que pueda beneficiar a muchas familias, a muchas personas y que también sea una herramienta para que los líderes de doTERRA, independientemente de en cuál país se encuentren, puedan apoyar a sus afiliados, ¿verdad? Y puedan apoyar a las personas que utilizan también los aceites. El tema de hoy que propone doTERRA Centroamérica es hormonas masculinas. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, yo soy médico general. Tengo muchos años de trabajar y he trabajado, he hecho toda mi carrera en básicamente medicina de empresa. Uso los aceites esenciales desde hace 4 años y medio. Empecé utilizándolos de manera personal, luego los utilizamos en la familia. Después fue extensivo a los amigos y bueno, y ya ahora algunos pacientes, y yo siempre digo, los que se dejan salen aceitados, los que no se les respeta. Soy médico alópata y prescribo medicamentos de farmacia también, ¿verdad? Pero cuando hay una oportunidad, cuando hay receptividad de parte del consultante, a mí siempre me gusta, obviamente, ofrecer los aceites porque sé todos los beneficios, no solamente a nivel físico, sino lo integral que trabajan nuestros aceites y nuestros productos doTERRA. Como les mencionaba, hoy vamos a ver hormonas masculinas. Y me gusta hacer la aclaración porque a veces nosotros pensamos en hormonas masculinas y pensamos en hombres en edad reproductiva o pensamos en adultos mayores. En realidad la salud masculina debe iniciarse, debe proveerse, debe cuidarse desde el nacimiento. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito para ubicarnos acerca de lo que es el sistema masculino. Entonces, tenemos los testículos junto con el epidídimo, los conductos deferentes. Básicamente, los testículos lo que van a hacer es producir testosterona y producir espermatozoides. Los conductos deferentes son los que van a llevar esos espermatozoides básicamente a las vesículas seminales. Aquí es donde se llama vesícula seminal porque es donde se forma la mayor parte del contenido del semen que va a ser segregado, va a pasar a través de la próstata y va a ir camino a la uretra para ser expulsado. Otros órganos que están muy cerca y que ahora vamos a ver la importancia es el área rectal, la vejiga. Aquí juega un rol importante la próstata, ahora lo vamos a conversar un poquito. La testosterona en realidad es la hormona responsable de producir todas las características masculinas, tanto primarias como secundarias, ¿verdad? Y generalmente nosotros vamos a ver que se mantienen niveles bajos, aumenta en los adolescentes o en los prepúberes, se mantienen niveles muy altos durante la etapa reproductiva del varón y luego conforme la edad comienza a aumentar, esos niveles de testosterona comienzan a disminuir. Eso es lo que también se conoce como la andropausia. A veces hablamos solamente de la menopausia y creemos que el varón no pasa por estos procesos. Pues sí, el varón también pasa por estos procesos de disminución de los niveles hormonales y conlleva un cambio importante en el comportamiento, pero no solamente en el comportamiento, sino en la parte física del varón. Generalmente los varones hacen elecciones un poco más arriesgadas o menos saludables a este respecto. ¿Por qué básicamente? Porque a veces vemos la masculinidad o se concibe la masculinidad a nivel social como el poderoso, el que todo lo puede,
el que no se enferma. A veces masculinidad lo contraponemos con debilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando el varón consulta, ya los diagnósticos tienen una cantidad de tiempo de evolución muy larga y los pronósticos van a variar también. ¿Con qué tiene que ver la salud masculina? Pues va a depender de las hormonas. Evidentemente, tiene que ver con los niveles de testosterona, tiene que ver con todo lo que es el sistema nervioso, porque el sistema nervioso funciona como un cableado en el cuerpo, que es el que manda los impulsos para que los músculos y los órganos vayan trabajando. Tiene que ver con la irrigación sanguínea y tiene que ver con nuestro cerebro. Hay además enfermedades que pueden afectar la salud masculina. Entonces, por ejemplo, pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen enfermedades vasculares periféricas como varicocele, personas que tienden a tener varices en las piernas, personas que tienden a tener hemorroides, son personas que ya esos son indicios de enfermedad vascular periférica. El tabaquismo definitivamente afecta la salud masculina. Algunos medicamentos, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es carga tóxica, pero sí hay algunos medicamentos que además nos afectan la salud masculina y por supuesto otras enfermedades asociadas que no tienen que ver directamente con su función, como es el cáncer de próstata. ¿De qué vamos a hablar hoy un poquito? Hoy vamos a hablar un poquito de la próstata, de disminución del líbido, de tema de fertilidad, de tiña. La tiña es un honguito. Ahora vamos a ver cómo podemos apoyar estos procesos con aceites esenciales. Vamos a empezar hablando un poquito de la próstata. La próstata es una glándula, ¿verdad? Tiene forma de pera, es esta que vemos acá. Está justamente por debajo de la vejiga, que es donde se almacena la orina. Es una bolsa reservoria de orina. Entonces, justamente por debajo de la vejiga está la próstata. Está justo delante del área rectal. Con ella se va a comunicar los conductos de las vesículas seminales, como les mencionaba anteriormente, y es atravesada internamente, como lo vemos en esta otra foto, es atravesada internamente por la uretra, que es el conducto que comunica la vejiga con el exterior por donde la orina se expulsa. La próstata va a tener una función meramente, vamos a ver, funciona como una válvula para cerrar el paso del contenido del semen hacia la vesícula. Entonces, cuando está el varón en el coito, lo que pasa es que esta próstata se contrae y este conducto se cierra, de manera que no hay comunicación entre el contenido seminal y la vesícula y la vejiga. También funciona como una bomba para que ese semen pueda ser expulsado a través del pene con la presión que se requiere para que pueda tener el alcance y que ocurra la fecundación. También tiene la función de alcalinizar el contenido del semen. Secreta sustancias que hacen el semen menos ácido. ¿Y eso para qué sirve o eso cómo funciona? Va a permitir que la vida del espermatozoide, cuando ya esté dentro del tracto genital femenino, sea más largo, perdón. Entonces, usualmente la mujer ovula y ese óvulo es viable, o sea, es probable que sea fecundado o va a servir para ser fecundado por 48 horas. Pero los espermatozoides, cuando el sistema trabaja como debe trabajar, el medio en el que el espermatozoide se encuentra, que es ese líquido seminal, junto con las sustancias que produce la próstata, le va a permitir vivir en tracto genital femenino por lo menos 72 horas. Y eso va en pro de la fecundación y de la reproducción. Además de eso, evita, por ejemplo, la próstata que al funcionar como un sello en esta área,
evita que haya reflujo de la vejiga, o sea, del contenido de la orina, hacia vesículas seminales o hacia conductos deferentes, de manera que no va a contaminar testículos. Es frecuente cuando nosotros tenemos una próstata que no hace el trabajo correctamente, que tengamos un reflujo, digámoslo así, de orina desde la vejiga, va por los conductos deferentes y llega a testículo. O comenzamos a tener reflujos y la próstata, en su afán de evitar ese reflujo urinario, comienza a tener procesos inflamatorios de los que ahorita vamos a hablar también. ¿Qué podemos hacer o qué aceites o qué productos nos van a ayudar para lograr un líquido seminal mucho más alcalino? El aceite esencial de limón. Entonces, aquellas personas que tienen, aquellos varones que tienen temas de fertilidad, que a veces sus conteos espermáticos son adecuados, que ya se fueron a hacer los exámenes, el médico no encuentra nada. El único hallazgo es que de repente el semen es un poco ácido y a veces los médicos no le prestan mucha atención a esa acidez del semen, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene problemas de fertilidad, a quien el médico ya le hizo todos los estudios, se le hicieron todos los protocolos que existen y le dice, no, esto ya es psicológico, ¿verdad? El aceite de limón es una muy buena opción que nosotros podemos utilizar para apoyar ese proceso y lograr que la viabilidad de esos espermatozoides sea mucho más prolongada a nivel de tracto genital femenino. ¿Cómo lo podemos utilizar? 10 gotas al día, básicamente es lo que nosotros recomendamos. Esas 10 gotas podrían ser 2 gotas 5 veces al día, 3 gotas 3 veces al día. En gente joven que trabaja y a veces estudia o que tiene ya familia y tiene que atender niños, yo les digo, lo importante es que tengamos las 10 gotas diarias. Entonces, 5 gotas en la mañana, 5 gotas en la tarde-noche. En un poquito de agua, en una cucharita con miel de abeja, por ejemplo, lo consumimos y eso va a empezar a hacernos el trabajo de alcalinizarnos. Pero no solamente el semen, nos va a empezar a alcalinizar todo el cuerpo. Entonces los músculos van a trabajar mejor, la parte digestiva va a trabajar mejor. Además, el limón es un aceite excelente para procesos de desintoxicación y de limpieza. Es un depurador por excelencia, de manera que entonces nos va a limpiar hígado, nos va a limpiar páncreas, nos va a limpiar el tracto digestivo y vamos a comenzar a tener un montón de beneficios agregados por el uso del aceite esencial de limón. Esta propuesta que traigo acá es pensando en salud prostática. Entonces, yo no estoy hablando acá de una persona que tiene una condición X diagnosticada de próstata o que tiene un síntoma relacionado con próstata. Esta es una propuesta preventiva para promover la salud prostática en aquellas personas jóvenes que piensan que a futuro hay cambios que el cuerpo genera y que le gustaría optar por productos naturales para mantener su sistema masculino o su salud masculina de manera óptima. Entonces, acá la recomendación es utilizar la mezcla de balance de 2 a 3 gotitas en plantas de pies 2 veces al día. Luego tenemos el DDR Prime o DDR Prime o la mezcla celular. De estas, recomendamos, si tenemos las cápsulas del DDR Prime, podemos utilizar una cápsula 2 o 3 veces al día. En los países donde no tenemos las cápsulas todavía, nosotros podemos en una capsulita vegetal vacía colocar el aceite de DDR Prime y tomarlo 2 veces al día. Además de utilizarlo de manera interna, nosotros podemos aplicar 2 a 3 gotitas en la planta de los pies, en abdomen bajo, en el área de la cara interna de los muslos. A mí para salud prostática me gusta mucho también espalda baja, porque ya nosotros vimos acá en esta imagen lo cerca que tenemos la próstata del área rectal. Y el área rectal prácticamente está en lo que nosotros llamamos la colita. Entonces, también un punto de aplicación del DDR Prime podría ser espalda baja. Luego tenemos las bayas de enero o el Juniper Berry, que podemos aplicar 2 gotitas en abdomen bajo. Igual podría ser en la cara interna de los muslos o podría ser en espalda baja. 2 veces al día también.
Y el incienso, que la recomendación es utilizar el incienso de manera interna, colocar de 3 a 5 gotitas sublingual, o sea, debajo de la lengua, 2 veces al día. Esto básicamente lo que va a hacer es trabajarnos a nivel emocional, el balance, a nivel de la salud prostática, el Juniper Berry, y a nivel celular, el DDR Prime y el incienso. Una de las condiciones más frecuentes cuando nosotros hablamos de próstata es la prostatitis. Entonces, ¿qué es la prostatitis? Es un proceso inflamatorio de la próstata. A mí siempre me gusta contar porque de repente a veces el concepto no es tan claro para todas las personas. Generalmente, y esto no siempre aplica de esta forma, pero generalmente cuando nosotros tenemos una palabra terminada en itis en el área de salud, nos habla de inflamación. Colitis, gastritis, tendinitis y la próstata no es la excepción, es una prostatitis. Entonces nos habla de un proceso inflamatorio. Inflamación es diferente que infección. A veces nosotros tendemos a confundir esos dos términos. Entonces yo a mis pacientes siempre les digo, infección es bichitos aquí. Inflamación es rojo, hinchado, calor, dolor. ¿Cómo lo puedo yo, digámosle, tal vez ilustrar de una manera más práctica? Si a mí me pica un zancudo, la infección sería el zancudo en sí mismo, el bichito, pero la inflamación es la roncha que a mí me queda. Y no necesariamente quiere decir que el bichito está ahí, el zancudillo llegó, picó y se fue. Entonces, el bichito se fue, pero el proceso inflamatorio quedó aún ahí y se puede prolongar muchos días más. Entonces, una prostatitis es una inflamación de la próstata. ¿Qué síntomas va a presentar? Generalmente, el varón va a presentar síntomas similares a una infección urinaria. ¿Cuáles son esos? Ardor para orinar, que tiene ganas de ir a orinar con mucha frecuencia, que no puede aguantar las ganas de orinar, que va y orina y orina apenas un poquitito a pesar de que sentía que se estaba reventando. Pero el médico llega y hace los estudios por infección urinaria y no sale ninguna infección. Ni en el examen de orina, ni en el urocultivo logra salir ningún cuadro infeccioso. Además de esos síntomas, la persona, por la cercanía que hay con el área rectal, y aquí yo pongo esta imagen, esa es una forma como se examina la próstata, ¿verdad? Es a nivel de un tacto rectal. Sin embargo, lo estoy poniendo aquí para que vean la cercanía que hay con el área rectal, o sea, con la colita. Y a veces un varón anda con prostatitis y lo que cree, porque tiene dolor en el área rectal, es que anda con hemorroides inflamadas. Otro diagnóstico que tiende a confundirse, ando con colitis. O otro diagnóstico que tiende a confundirse, ando con estreñimiento. Entonces, seguramente como ando tan estreñido, ando inflamada el área rectal y por eso yo ando con dolor. O lo confunde con, me senté en una superficie muy caliente o he estado muchas horas sentado. Entonces, son diagnósticos que no solamente tienen que ver con infección urinaria, sino que podrían confundirse con otras cosas sin que se nos ocurra por la ubicación anatómica que tiene, por la ubicación en el cuerpo que hay, que puede ser la próstata. Evidentemente, a una persona que tiene la próstata inflamada, un médico le hace el tacto rectal y el paciente va a referir muchísimo dolor porque va a tener, digámosle, contacto directo con el órgano que está inflamado. Generalmente, los cuadros de prostatitis aguda, que son las prostatitis que tienen 3 días, 5 días de estar ahí y por las que el paciente consulta, generalmente son causadas por cuadros infecciosos, principalmente lo que son enfermedades de transmisión sexual, pero no son exclusivos de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, aquellas prostatitis crónicas o que son recidivantes, o sea, que se curan y vuelve a aparecer otra prostatitis y lo vuelven a curar y vuelve a aparecer otra prostatitis, ¿verdad? Generalmente se presentan cuando tenemos próstatas muy grandes, por lo que hablábamos antes de que permite el reflujo de la orina hacia la parte de próstata porque no tiene un buen funcionamiento. Esto es muy frecuente en pacientes mayores de 50 años
que tienen una condición que ahora la vamos a ver un poquito más, que se llama una hipertrofia prostática benigna, que es que la próstata se hizo grande, pero no es tan fuerte. El tratamiento en los casos de prostatitis, cuando vamos donde el médico alopático nos van a dar antibióticos y algún antiinflamatorio. Sin embargo, nosotros a través de opciones naturales podemos proveer esos requerimientos que en ese momento la próstata tiene. ¿Cómo podemos apoyar con aceites esenciales? Podemos utilizar el aceite de tomillo o el aceite de orégano como aceites que tienen características antibióticas, y el aceite de lavanda es un aceite que tiene características antiinflamatorias. Entonces, si nosotros podemos combinar tomillo con lavanda u orégano con lavanda, definitivamente nos va a funcionar de manera espectacular. ¿Cómo podemos aplicar el orégano o el tomillo? Es importante aclararlo. Estos dos aceites son aceites calientes. Eso quiere decir que si los aplicamos directo sobre piel, nos van a producir irritación. Entonces, estos dos aceites, ya sea el tomillo o el orégano, siempre los vamos a aplicar diluidos con aceite fraccionado de coco. Vamos a utilizar las cantidades recomendadas por el doctor Hill. Vamos a ver, en cantidad de aceite, en realidad no hay nada diferente. O sea, están las tablas del doctor Hill y esa es la información oficial. Entonces, vamos a utilizar, si usamos los aceites con mucha frecuencia, cada 3 horas, por ejemplo, vamos a utilizar 2 gotas. Y si utilizamos los aceites solo 3 veces al día, podemos utilizar 4 gotas de cada uno. Bien diluidos con aceite de coco, y lo vamos a aplicar en plantas de pies. O sea, cojo 4 gotitas en mi mano, por ejemplo, de orégano. Le pongo unas 8 gotas o 10 gotas de aceite de coco, o le echo un chorrito de aceite de coco, y esa cantidad yo la voy a distribuir entre mis plantas de pies, entre mi columna baja, mi abdomen bajo y la cara interna del muslo. No es que voy a aplicar 4 gotas en la planta de los pies, 4 gotas en espalda baja, no. Las 4 gotas que yo voy a utilizar en esta aplicación, las voy a distribuir en esos lugares: cara interna de los muslos, abdomen bajo, espalda baja y plantas de pies. Y la lavanda, de igual forma, 4 gotitas que podemos aplicar. Ese es como más localizado a nivel de ingles, a nivel de abdomen bajo, a nivel de espalda baja. Si nosotros no tenemos tomillo y no tenemos orégano, entonces podemos utilizar el DDR Prime si lo tenemos, porque el DDR Prime es una mezcla que contiene tomillo, orégano, melaleuca, que es excelente también como antimicrobiano, contiene incienso, que nos va a ayudar como un regenerador, como un antiinflamatorio, contiene también aceite de clavo, que nos va a mejorar la circulación. Entonces, si tenemos orégano o tomillo, podemos escoger cualquiera de esos dos, pero si tenemos el DDR Prime, también es una opción. Hablé que el orégano y el tomillo lo teníamos que diluir. El DDR Prime también lo debemos diluir porque contiene aceites calientes. Ya mencioné el clavo, mencioné el tomillo y mencioné el orégano. Entonces, el DDR Prime, para colocarlo sobre piel, debemos también diluirlo con aceite fraccionado de coco. Ahora vamos a hablar un poquito de la hiperplasia prostática benigna. Es en realidad un crecimiento de la próstata, ¿verdad? Es muy común conforme avanza la edad. Podría estar relacionado con la disminución de las hormonas. Entonces, al disminuir la testosterona, de repente la próstata cree que ella necesita trabajar más, y como necesita trabajar más, ocupa crecer, ¿verdad? Es como un mecanismo de compensación. Entonces, como les digo, es frecuente en varones de edad ya un poco más adulta. No es cáncer. Cuando nosotros hablamos de benigno, no es cáncer. Es una próstata que se hizo como más pochotona, ¿verdad? Como más gordita, más grande, sin que necesariamente sea más fuerte. ¿Qué síntomas pueden tener? Generalmente, por la cercanía que hay con la vejiga, van a mostrar síntomas como de una irritación de vejiga. Entonces van a tener urgencia para ir a orinar. Puede ser que el chorro sea un chorro menos, de menor calibre, o un chorro más débil, por ejemplo. Puede ser que el paciente quiera ir a orinar con mucha frecuencia, y eso básicamente lo vamos a ver. Me voy a volver aquí un momento en este. Lo vamos a ver porque si esta próstata se hace más grande, es posible que este canalito que está aquí
se haga más pequeño. Entonces, el calibre del chorro va a ser un calibre mucho más pequeño, va a ser un calibre sin fuerza, sin presión, y como no logramos evacuar toda la vejiga en el tiempo que fuimos a orinar, necesita estar yendo constantemente para estar evacuando esa vejiga de a poquitos. Esos son síntomas relacionados con hiperplasia prostática benigna. Ay, espérese que aquí ya me pasé. Ajá. ¿Qué complicaciones pueden tener? Como tenemos una orina residual en esa vejiga que no se vacía con la frecuencia que debería vaciarse, podemos tener infecciones urinarias a repetición, podemos tener retención urinaria incompleta, eso puede hacer que la vejiga se distienda, podría ser que al tener mucho volumen residual en la vejiga, entonces el flujo a través de riñón por ureteros no sea el adecuado, podría favorecer formación de piedritas en la vesícula, en la vejiga, perdón, porque se hace un sedimento, ¿verdad? Por no estar evacuando, se hace un sedimento en el fondo de la vejiga y se comienza a consolidar y se forman entonces piedritas a nivel de vejiga. ¿Qué podemos utilizar para la hiperplasia prostática benigna? Definitivamente necesitamos utilizar el Sendocrine y ahora vamos a ver otros productos que vamos a poder utilizar precisamente para no caer en una próstata reactiva ante la disminución de testosterona. Entonces, ahora vamos a ver que tenemos otras opciones también. Pero el Sendocrine es una mezcla maravillosa. Su principal función es una función de limpieza, es una función depuradora. Y si nosotros logramos depurar el sistema, definitivamente que las células tienen una mayor posibilidad de trabajar de la forma correcta como debería trabajar. Vamos a hablar ahora un poquito de hormonas. Ya mencionamos que la hormona masculina predominante, o sea, el varón tiene muchas hormonas al igual que la mujer, o sea, compartimos hormona tiroidea, compartimos hormona de crecimiento, compartimos hormona, la insulina, compartimos un montón de hormonas, pero la hormona que es propia del género masculino es la testosterona. La testosterona, así como otras hormonas, son hormonas que se clasifican dentro de las hormonas esteroideas. ¿Qué quiere decir eso? Que su materia prima, o sea, que se forman a partir del colesterol. Entonces, el colesterol va a producir progesterona y la progesterona se va a diferenciar a testosterona, a hidrocortisona o a cortisol y a aldosterona. Y al mismo tiempo, la testosterona se va a convertir eventualmente en estradiol. Aquí el estradiol son los estrógenos femeninos. Entonces, aquí yo lo que básicamente, esto yo no pretendo que se lo aprendan, ¿verdad? Pero sí quiero y lo traje para que veamos solo una cosita así súper sencilla. Bueno, me interesa que sepamos que se produce a partir del colesterol, pero quiero que veamos la forma que tiene la testosterona, que es este dibujito azul que está aquí. Y la forma que tienen los estrógenos, que es esta forma que está aquí. Prácticamente nosotros podríamos decir que son gemelas. Tiene una que otra diferencia. Aquí tiene un grupo con un carbono y 3 hidrógenos que el estradiol no tiene. Y aquí tiene una cetona y aquí tiene un alcohol. Y tiene un doble anillo, o sea, tiene triple doble anillo y solamente tiene uno. Pero si nosotros vemos la forma, prácticamente son idénticas. Y esto va a tomar importancia ahora que nosotros hablemos de los fitoestrógenos. El otro tema importante con respecto a las hormonas, específicamente la testosterona, que es una hormona que proviene del colesterol, es esta imagen que vemos aquí, que tampoco yo pretendo que se lo aprendan. ¿Qué es lo importante de aquí? Me interesa que veamos que el colesterol es la materia prima para que se produzcan tanto los andrógenos, que es la testosterona, como los estrógenos. Y que esto generalmente se da a nivel de las gónadas, o sea, a nivel de los ovarios y a nivel de los testículos. Pero también esta misma materia prima se va a convertir en adrenalina, en cortisol, que ya lo vimos aquí, a nivel de las glándulas suprarrenales. Y por eso me interesa esta parte donde nosotros vemos la misma materia prima. Si llega a los testículos se produce testosterona, pero si llega a las glándulas suprarrenales se nos va a convertir en cortisol, en adrenalina, en noradrenalina y otros corticoides naturales.
Entonces, eso era lo que hablábamos antes. A nivel de glándula suprarrenal, me va a mandar materia prima, que es parte también el cortisol a los testículos, y yo voy a producir testosterona. Si llegan al ovario, en realidad lo que voy a producir es estrógenos y progesterona. ¿Por qué es importante la testosterona en el varón? Definitivamente es quien aumenta el líbido. Definitivamente es el que mantiene la masa muscular. Definitivamente es quien fortalece los huesos. Es quien tiene que ver con la producción de los espermatozoides, con el desarrollo del pene, pero no solamente del pene, sino de toda la parte genital masculina y con el desarrollo de las características fenotípicas del varón, que son los, digamos así, las características sexuales secundarias. El aumento o la voz ronca, la distribución del vello corporal, la barba, el bigote, las piernas velludas, también tiene que ver con la distribución de la grasa corporal. En realidad, las hormonas son las que hacen que las mujeres tengan unas caderas amplias y los varones no, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, vamos a empezar a hablar también de cómo nosotros podemos apoyar a aquellos varones que están manejando niveles de testosterona por debajo de lo que es esperado o por debajo de lo que el sistema necesita para trabajar acorde con su genética sexual. Entonces, tenemos que, para mí, la albahaca es de mis aceites favoritos para trabajar hormonas en general, ¿verdad? Tiene una función o trabaja divinamente a nivel de glándulas suprarrenales. Es un aceite que es estimulante, es neurotónico. Aquí, en esto de neurotónico, es que como que fortalece el sistema nervioso. Y a veces la gente me va a decir, sí, ¿para qué me sirve a mí el sistema nervioso si usted me está diciendo que las glándulas suprarrenales y que los testículos es donde se producen las hormonas? La glándula suprarrenal embriológicamente se forma del sistema nervioso central. Es como decir, el sistema nervioso central en el camino de ascenso hacia el cráneo dejó botado un pedacito que se conformó luego como glándula suprarrenal. Entonces va a funcionar bajo los mismos estímulos que trabaja nuestro sistema nervioso. Es un aceite esteroideo, entonces nos va a ayudar a que la glándula pueda producir de una manera más eficaz todos estos sustancias, los mineralocorticoides y los corticoides que se necesita para que el sistema trabaje adecuadamente, pero además la función esteroidea habla de desinflamar. Es un regenerativo, es un antiespasmódico, desinflama, tiene propiedades antivirales, antibacterianas, es antioxidante, o sea, le permite a la célula estarse como refrescando, como envejecer menos rápido. Es un descongestionante del sistema circulatorio. Cuando nosotros hablamos de producción de hormonas, requerimos que esas glándulas, que esos órganos tengan un muy buen flujo sanguíneo, porque de ahí es de donde las células van a tomar su alimentación y su oxigenación para poder trabajar bien. Además, es un aceite que es diurético, es un desinfectante, principalmente a nivel urinario. Vea que nos va a prevenir entonces infeccioncitas a nivel de tracto genital masculino. Es un antidepresivo, es energizante y es vigorizante. ¿Cómo lo podemos utilizar cuando tenemos fatiga adrenal? O sea, si la glándula suprarrenal no nos está produciendo el porcentaje que le corresponde de testosterona, entonces nosotros lo podemos utilizar aplicado sobre, digamos, sobre la piel a nivel de glándulas suprarrenales, que es como la espalda media, aplicado en plantas de pies. Lo podemos utilizar también como aromaterapia. Y para el equilibrio hormonal lo podemos utilizar en difusor o lo podemos aplicar tópicamente, igual en plantas de pies, en espalda baja, en espalda media, en abdomen bajo, en cara interna de muslos. Luego tenemos suplementación con los fitoestrógenos. Mucha gente me dice, pero ¿cómo usted le recomendó a esta persona fitoestrógenos si él es un varón y los fitoestrógenos ahí dice doTERRA Woman? O sea, eso es para mujeres. Está en el kit de salud femenina, ¿verdad? Aquí les puse solamente una cita que es sacada textualmente del PIP de fitoestrógenos de la página de doTERRA, donde se hacía esa consulta, que si el hombre puede utilizar el producto.
En el 2003 en la convención, el doctor Hill nos dijo que no solamente era que si podía o no podía, sino que en realidad había un beneficio asociado a que los varones utilizaran los fitoestrógenos. A pesar de que la hormona predominante en los varones son la testosterona, también tiene pequeñas cantidades de estrógenos y de progesterona. Y nosotros ocupamos que ese equilibrio siga coexistiendo. Además de que nos ayudan a mantener ese equilibrio, ya nosotros vimos que los estrógenos y la testosterona tienen una forma muy parecida, de manera que si la forma de la hormona es parecida, la forma del receptor donde esa hormona se va a pegar, digámoslo así, debe ser parecido. Y estamos ante una situación de exposición a carga tóxica altísima. Todas las personas estamos expuestos a carga tóxica, un montón de sustancias que no deberían estar en nuestro sistema y que pasan dando vueltas por ahí. Dentro de los principales causantes de carga tóxica están estos que se mencionan aquí, que son los xenoestrógenos. Son sustancias que vienen de afuera, que generalmente son producidas químicamente de manera sintética, que ingresan a nuestro organismo y se comienzan a comportar como estrógenos. Entonces comienzan a unirse a los receptores estrogénicos y comienzan a generar una serie de cambios en los varones porque el sistema lo que sensa es que tenemos un montón de estrógenos dando vuelta. Entonces comenzamos a ver varones que tienen desarrollo de la glándula mamaria, ¿verdad? Y hay una distribución de grasa en el área de la glándula mamaria. Comenzamos a ver varones que comienzan a tener unas caderotas. Comenzamos a ver varones que comienzan a aumentar de peso. Y cuando el varón aumenta de peso, la célula de grasa, el adipocito, también es un productor de estrógenos. Entonces, nosotros ocupamos mantener ese equilibrio entre la testosterona y los niveles estrogénicos. Entonces, los fitoestrógenos son una herramienta que podemos utilizar para poder mantener a esos pseudoestrógenos o senoestrógenos o sustancias que vienen a actuar como estrógenos en el cuerpo dentro de la línea, porque estamos estimulando los receptores estrogénicos con un estrógeno de origen natural. Ahora que estábamos hablando de los senoestrógenos, entonces comienza a cobrar importancia el tema de la desintoxicación con productos doTERRA. Vamos a ver. Antes de hablar de nuestro aceite estrella para desintoxicación, me gustaría que veamos que comentemos un poquito esta parte. Los parabenos interfieren con las mitocondrias de los espermatozoides. O sea, en la espermatogénesis o la maduración de los espermatozoides. Ok, ¿qué son los parabenos? Los parabenos son unas sustancias creadas sintéticamente en los laboratorios y que lamentablemente forman parte de muchísimos productos que hay en el mercado y es impresionante cómo se encuentran presentes en los productos de cuidado personal. Entonces, pastas dentales tienen parabenos, maquillaje tiene parabenos, cremas de cuidado facial o de cuidado corporal tienen parabenos, jabones de baño tienen parabenos, champú tiene parabenos y ahí yo puedo seguir mencionando cualquier cantidad de sustancias que contienen parabenos. Entonces, resulta que los parabenos actúan a nivel mitocondrial y ya habíamos mencionado, creo que aquí lo puse como para repasar, habíamos mencionado en esta imagen la vez anterior, yo les dije, me interesa que se acuerden que vienen del colesterol, pero que este proceso se da a nivel de la mitocondria. Entonces, resulta que si yo tengo una cantidad excesiva de parabenos en mi sistema, esos parabenos van a venir a actuar a nivel de mi mitocondria y va a producir dos cosas. En primer lugar, que los espermatozoides no se formen de la manera correcta. Y aquí vemos un espermatozoide con una cola corta, un espermatozoide sin cola, otro espermatozoide sin cola, y eso es por exposición a parabenos.
Entonces, no se forman correctamente los espermatozoides. No maduran correctamente los espermatozoides. Y si mis mitocondrias están afectadas, la mitocondria es como el motor, el que produce energía, no, como el motor, no, como la batería de un carro. Entonces, si mis espermatozoides están mal formados, están mal madurados y además de eso tienen un daño mitocondrial, resulta que el espermatozoide no se va a poder mover. Entonces, las probabilidades de fertilidad de este varón son bajísimas. ¿Cómo podemos apoyar a esa persona? Podemos hacer un proceso detox. doTERRA tiene todo un proceso de 30 días, en realidad 60 porque después hacemos un LLV, pero díganme que son 30 días de detox, que ahí después igual lo podemos presentar, pero de la forma fácil, de la forma rápida, de lo que yo sé que prácticamente en todos los mercados tenemos, podemos utilizar el Sendocrine, que es la mezcla de la desintoxicación. ¿Cómo lo utilizamos? Yo personalmente siempre recomiendo que empiecen utilizándolo sobre piel. Entonces lo pueden aplicar en las plantas de los pies, 2 gotitas 3 veces al día. Y de acuerdo a la tolerancia que van teniendo, pueden pasar a tomarlo 3 veces al día. ¿Por qué digo que primero en piel y después tomado? Porque generalmente en los procesos de desintoxicación, el cuerpo va a hacer manifestaciones que conocemos como crisis curativas. Entonces, puede ser que tengamos manifestaciones en piel, puede ser que tengamos diarrea, puede ser que tengamos respiración un poquito acelerada, puede ser que tengamos varios efectos secundarios, no porque el aceite nos esté haciendo daño, sino porque precisamente el aceite está activando todos los órganos por los cuales nosotros podemos desintoxicar el cuerpo. Entonces, siempre recomiendo aplicarlo en piel primero y una vez que ya veamos que se han estabilizado algunos síntomas, hay gente que a veces no tiene ninguna manifestación, pero para las personas que hagan alguna manifestación, una vez que hemos visto que se han estabilizado esos síntomas, podemos pasar a tomarlo. Hablábamos de la mitocondria y su importancia no solamente a nivel de la formación de los espermatozoides, de la movilidad de los espermatozoides, ¿verdad? Sino que también a nivel de la producción de la testosterona que se da en realidad a nivel mitocondrial a partir de los colesteroles. ¿Qué ocupamos para tener mitocondrias sanas? Porque las mitocondrias están en todas las células del cuerpo y para que la célula funcione bien, la mitocondria tiene que trabajar bien. Coenzima Q10, inmunomoduladores y los probióticos son importantísimos. Hay una relación ahí por un tema del proceso evolutivo entre la flora intestinal normal que debemos tener y las mitocondrias. Ellas están siempre en comunicación constante. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos salud digestiva y que utilicemos los probióticos de doTERRA nos van a ayudar también a que la función mitocondrial sea más adecuada. Aquí quiero aclarar que la función mitocondrial no solamente tiene que ver con enfermedades de tracto genital o de hormonas masculinas. O sea, enfermedades degenerativas, enfermedades cardiovasculares, es más, hasta el autismo, hay estudios que ya lo han relacionado con disfunción mitocondrial. Entonces, tiene que ver con un síndrome metabólico, prediabetes, diabetes, obesidad, o sea, la cantidad de condiciones de salud, miopatías, o sea, es que se me van viniendo así, pero la cantidad de enfermedades relacionadas con disfunción mitocondrial es impresionante. Necesitamos realmente apoyar nuestras mitocondrias. Las mitocondrias están en las células y no hay una mitocondria por célula. Por ejemplo, el corazón, que es tan activo porque tiene que estar trabajando 24/7, cada célula cardíaca tiene alrededor de 5,000 mitocondrias. Cada célula cardíaca, ¿verdad? Entonces es impresionante. ¿Cómo podemos definitivamente apoyar nuestras mitocondrias? El alfa-CRS es un producto que deberíamos utilizar siempre. Tiene coenzima Q10. Esas son, digámosle, que todos los requerimientos para una mitocondria saludable. Entonces tenemos coenzima Q10, varias vitaminas, ¿verdad?
Tenemos la L-carnitina, tenemos el ácido alfa-lipoico, tenemos la coenzima Q10, aquí seguimos teniendo, tenemos L-carnitina, tenemos más vitaminas, tenemos el zinc, ¿verdad? Y con los productos de doTERRA, nosotros, por ejemplo, a través del alfa-CRS, le estamos aportando la L-carnitina, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10. O sea, 3 de los requerimientos que la mitocondria necesita para trabajar adecuado lo tenemos en el alfa-CRS. En el complejo de vitaminas del paquete de vitalidad celular, vamos a estar aportando todos esos que tienen una flechita, corresponden a los requerimientos que vimos en esta tabla en un circulito. Entonces, estamos prácticamente aportando a través del complejo de vitaminas y minerales todas las vitaminas que se necesitan, además del ácido pantoténico, para que la mitocondria trabaje adecuadamente. Además de las vitaminas, tenemos minerales y aquí está presente el zinc que se mencionaba en la tabla anterior. Y luego tenemos el Me2 Max, que nos da también L-carnitina, nos da el ácido alfa-lipoico y coenzima Q10. Sí, yo sé que de repente es difícil como aprenderlo visualmente y vamos como un poco rápido, pero si lo vemos, estos 3 componentes que nosotros vemos aquí son los mismos 3 componentes que tenemos en el alfa-CRS, que son estos de aquí, L-carnitina, ácido lipoico y coenzima Q10. ¿Cuál es la diferencia? La dosis que estamos recibiendo. Entonces, cuando nosotros utilizamos el alfa-CRS, tenemos 100 miligramos de L-carnitina, 100 de ácido lipoico y 50 de coenzima Q10. Pero en el Me2 Max tenemos 600 de L-carnitina, 50 de ácido lipoico y 50 de coenzima Q10. De manera que si nosotros queremos hacer un trabajo 3, 4 veces al año de salud mitocondrial, podemos complementar el paquete de vitalidad celular con el Me2 Max, que nos van a hacer un mayor aporte de esos requerimientos que la célula tiene para mitocondrias sanas. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es fertilidad. Definitivamente, socialmente, históricamente, culturalmente, temas de fertilidad difícil llevan tanto a hombres como a mujeres a cuadros depresivos. Sin embargo, en el varón esto es mucho más marcado porque se le ha adjudicado, digámoslo así, la responsabilidad de la concepción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyar a pacientes que tienen temas de fertilidad? Y aquí vamos a hablar un poquito otra vez del aceite de orégano. El aceite de orégano es un aceite cuyo principal componente químico que la planta produce es el carbacrol. Y el carbacrol ya hay estudios que han demostrado que mejora la circulación. ¿Por qué se mejora la circulación? Porque vamos a ver, los músculos que están alrededor de las arterias se tienden a relajar. Entonces, si yo relajo ese músculo, el calibre de ese vaso sanguíneo va a aumentar y va a llegar más sangre. Entonces, al haber mayor irrigación sanguínea, vamos a tener un mejor funcionamiento. No solamente a nivel de erección, a nivel de pene, sino a nivel de producción de testosterona, a nivel de vesículas seminales, porque tienen más oxigenación, más nutrientes para poder hacer el trabajo de la forma adecuada. Además de eso, el tema de fertilidad no solamente tiene que ver con la circulación, tiene que ver también con la conducción nerviosa, tiene que ver con los estímulos, tiene que ver con la parte hormonal y ya hemos visto cómo el orégano nos puede ir apoyando en esas áreas. Entonces, en un caso de un varón con temas de fertilidad, ¿qué recomendaría yo? Definitivamente LLV, porque nosotros ocupamos definitivamente mejorar las mitocondrias de ese señor para que sus espermatozoides sean espermatozoides sanos, con buena movilidad, genéticamente adecuados. Aquí podríamos agregar junto con LLV Me2 Max. Orégano definitivamente para mejorar la oxigenación, el aporte de nutrientes a todas las estructuras. Balance para trabajar la parte emocional y ciprés que nos va a ayudar a mejorar también el tema de circulatorio, pero más allá de lo circulatorio nos ayuda desde lo emocional a que las cosas fluyan, ¿verdad? Entonces, no solamente es un aporte físico, sino también el aporte emocional que los aceites nos van a ir dando.
Ya para ir finalizando, estas son otras condiciones de salud de características de los varones que no necesariamente tienen que ver con hormonas, ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver, tenemos el tema de impotencia que vamos a ocupar aumentar testosterona, vamos a ocupar mejorar circulación, vamos a ocupar mejorar el tema del sistema nervioso central y entonces aquí podemos utilizar el aceite de orégano, el aceite de clavo de olor, el ciprés, el ylang ylang es un súper aceite para trabajar lo que es impotencia, lo podemos aplicar en plantas de pies, en abdomen bajo, si vamos a utilizar el orégano o el clavo o ambos, recordar que siempre diluido con aceite de coco. Para temas de infertilidad necesitamos mejorar los niveles de testosterona de manera que tenemos que trabajar glándula suprarrenal con albahaca. Podemos utilizar la canela, que también es un aceite afrodisíaco, el geranio que nos ayuda a trabajar, a nivelar temas de azúcar en sangre, trabajo de páncreas, limpieza de hígado. Podemos utilizar el alfa CRS, que también nos trabaja a nivel mitocondrial, el Sendocrine para limpieza, para desintoxicación, para que una vez que el sistema se haya desintoxicado, nosotros podamos alcanzar ese equilibrio hormonal que se requiere para que la fertilidad sea un hecho, también aplicados en plantas de pies, en abdomen bajo. Aquí no puse las cantidades porque vamos a seguir respetando las cantidades del Dr. Hill, la tablita de Dr. Hill de 2 a 4 gotas, variando de acuerdo a la vía de uso y variando también de acuerdo a la frecuencia con la que aplicamos los aceites esenciales. La tiña inguinal es un honguito. A veces tenemos una coloración un poco oscura, a veces es una coloración rojiza, pero sí tiene un borde muy definido. O sea, tenemos como un borde donde dentro tenemos un color de piel y en el extremo otro. Algunas veces pica, otras veces no. A veces hacen una caspita. A los varones les da pena consultar por este motivo. En los varones es sumamente frecuente. Y podemos apoyar aplicando localmente en el área donde está la lesioncita sobre la piel, melaleuca, ciprés o lavanda. Mi preferido es melaleuca, pero podemos utilizar esos otros también. En casos de prostatitis ya hablamos del orégano, el tomillo, la lavanda para desinflamar. En el caso de hiperplasia prostática, la desintoxicación con Sendocrine. Niveles de testosterona bajo. Y volvemos otra vez un poco al tema de infertilidad y de impotencia. Testosterona baja, vamos a utilizar albahaca, es de los principales aceites que vamos a utilizar, pero también podemos apoyar con jengibre, con mirra, con sándalo, con incienso. Conteo bajo de espermatozoides, definitivamente el geranio, cedro, jengibre, juniper berry. Ya habíamos visto juniper berry para salud preventiva del sistema masculino. Y por último, enfermedades de transmisión sexual que no dejan de ser frecuentes. Todos los aceites que tienen propiedades antibióticas, antiparasitarias, antifúngicas, antivirales, ahí entra el orégano, el tomillo, la melaleuca, el hongar para subir el sistema de defensas. Y aquí también podemos poner el DDR Prime que hablamos anteriormente, que contiene el orégano, el tomillo, la melaleuca, pero también incienso y clavo de olor. Definitivamente, ese es un tema súper amplio. Esa es una pinceladita para que podamos en realidad apoyar a las personas que tenemos cerquita, ¿verdad? Esta frase de Jorge Bucay a mí me encanta. Tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque el camino es un asunto meramente personal. Así es que promovamos los aceites, no importa cuántos días, cuántas veces la persona nos diga que no, siempre ofrezcámoslos como una alternativa porque son una alternativa sumamente integral, son una alternativa natural, son una alternativa que nos va a evitar muchísimos efectos secundarios a futuro y en realidad, pues la medicina del futuro va enfocada a las terapias naturales, complementarias, integrales, ¿verdad? Así es que de verdad invitadísimos a que sigamos compartiendo los aceites. Muchísimas gracias a todos por permanecer este ratito. No, al contrario, doctora, las gracias a usted. Súper clase, comentarios incluso al WhatsApp personal. Desde ya tengo comentarios muy positivos
únicamente agradecimiento por esta clase tan llena de muy buena información, doctora. Hay gente que está preguntando si pueden accesar luego a esta clase nuevamente. La respuesta es sí. Por favor, pueden verla nuevamente ya a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. doTERRA Aceites Esenciales Costa Rica o doTERRA Aceites Esenciales Guatemala. Ahí va a estar esta maravillosa clase para los que están preguntando. Las preguntas es únicamente, doctora, de que si hay reprise. Y sí, sí hay reprise. Puede usted verla en nuestros canales de YouTube. Y si no se ha suscrito, por favor, suscríbase para que sea de las primeras personas en darse cuenta cada vez que nosotros subimos materiales tan buenos, tan completos y tan increíbles como el que tuvimos el día de hoy. Así que todos cordialmente invitados a ver nuestro canal de YouTube. Doctora, tengo muchas preguntas. Lastimosamente el tiempo, pues usted sabe que en webinar el tiempo es como en la televisión, ¿verdad? Se nos va rapidísimo. Se me ocurría algo mientras estaba viendo, hay algunas preguntas muy buenas, doctora, que yo sé que pues la explicación da para mucho más. No sé si usted me permite y no sé si la voy, como decimos en Costa Rica y en el argot popular, no sé si la voy a embarcar con lo que voy a decir, pero le tengo dos ideas. Número uno, si programamos una segunda parte para dentro de unas pocas semanas. Número dos, que me hagan llegar las preguntas, que hay unas muy buenas, insisto, que yo sé que usted pues daría cátedra con la respuesta. Que me haga llegar las preguntas y yo a su vez se las hago llegar a usted para poder responderle a estas personas interesadas en esas preguntas que van desde eyaculación precoz y algunos otros temas que son realmente muy importantes. Pero no sé con qué como le digo en el argot popular, y me perdona la expresión, con qué la embarco más feo. Si con una segunda parte o enviándole las preguntas para que usted nos pueda responder, incluso así aprendemos de manera más completa. Usted me dirá, usted es la que manda. Vamos a ver, no sé qué les parece. Bueno, en primer lugar, de verdad que muchísimas gracias por el espacio, Jorge, por las personas permanecer, ¿verdad? Muchísimas gracias a doña Naleda, que es nuestra líder, que es en realidad quien ha despertado esa parte de investigación y quien nos facilita siempre toda la información que nosotros les compartimos a ustedes. Esta es como la parte, la formalidad de la presentación, pero quien está detrás de toda la información, quien nos facilita los libros, quien nos pone al día, quien anda siempre detrás de los últimos artículos, quien nos conecta con el doctor Gil para las dudas, es siempre doña Naleda. Entonces, toda esta información que está aquí es posible gracias al equipo, ¿verdad? Que siempre trabajamos ahí de la mano. Vamos a ver. Me parece que en cuestión de tiempo a mí me va a tomar exactamente el mismo tiempo responder consulta por consulta, ¿verdad? O sea, que vamos a ver, si hay 10 consultas, me va a tomar el mismo tiempo completar esas 10 consultas individualmente que hacer una presentación. Y me parece que tal vez a través de la presentación nos podemos beneficiar todos, no solamente la persona que tiene la duda, ¿verdad? Correcto. Entonces, no sé si les parece, lo que podemos hacer es tal vez una clase como muy enfocada con temas como bien Ah, particulares, de acuerdo a las dudas que se han generado, que no se tocaron hoy esos temas, ¿verdad? Y la programamos. No sé me qué les parece. parece bien, es una excelente idea. Eh, yo creo que sí, nada más estén atentos, amigos, estos 130 y poco de personas, ahí nos están diciendo que sí, que es una excelente idea. Entonces, estén atentos porque muy pronto les vamos a indicar cuando tenemos esa segunda charla relacionada a este tema, enfocada a temas más puntuales de preguntas que están acá. Las preguntas quedan en la base de datos del Zoom. No, yo nada más recapturo y puedo compartir con la doctora algunos temas para que ella pueda volver a montar una nueva presentación. ¿Qué le parece, doctora? Perfecto, perfecto, lo hacemos Buenísimo. así. Como le digo, el tiempo en realidad que yo tenga que sacar para responder las individuales va a ser el mismo tiempo que tardaría para Total. montar la presentación y creo que nos podemos beneficiar todos, aunque no sea una duda
tan personal, ¿verdad? Así es. Doctora, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo virtual de agradecimiento y de verdad es una charla súper completa. Gracias, de verdad. No, con muchísimo gusto y de verdad muchas gracias por el espacio, muchas gracias a las personas que hoy asistieron y de verdad de todo corazón espero que la información sea muy útil para que la puedan compartir con sus equipos. Así será, estoy seguro de eso. Gracias a todos, absolutamente a todos. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho. Que tengan una linda noche, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima clase. Doctora, un abrazo nuevamente. Gracias. Abrazo. Chao, chao.